Extenso sobre esta resolución de la justicia. ¿Qué puede pasar a partir de justamente el sobreseimiento de los rugbyers? A partir de ahora lo que analiza la defensa de los dos jugadores de rugby de Francia es entablar una conversación con la familia de los jugadores y mismo con los jugadores, teniendo en cuenta lo que sucedió. A partir de esto podrían iniciar acciones legales. Lo que sucede sería una denuncia por daños y perjuicios en sede civil y calumnias y falsa denuncia en sede penal. Lo que agregó Germán Nató, abogado defensor en el día de hoy, es que hay una instancia de apelación y que después podría haber una eventual casación. Lo que importa es la declaración de inocencia de un órgano como la Justicia de Mendoza. Hoy, 10 de diciembre, se cumple un año desde que asumió la presidencia de la Nación Javier Milei. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. ¡Viva la libertad, carajo! Yo vengo a cambiar esto en serio. Yo vengo a exterminar la inflación. Se les terminan los curros, se les termina el robo y se les termina la mentira. Gestión, lo bueno, lo malo, lo que queda pendiente, lo que está en el camino y la opinión de algunos especialistas en economía. Enseguida. Y el Ejecutivo Nacional bajó la edad mínima para la portación de armas. Está mal. No, porque un adolescente no, todavía no piensan con seguridad los chicos. No, me parece que no. Ahora hay mucha inseguridad, entonces me parece que no debe ser así. El gobierno de Javier Milei emitió el decreto 1081 en el que baja la edad mínima de portación de armas a 18 años. La norma modifica un artículo que establecía la edad de 21. Mendocinos consultados no están de acuerdo con la medida. Además, vamos a escuchar la palabra de un especialista. Y en lo deportivo, Independiente Rivadavia no lo salva ni Chiquitapia, ni la AFA, ni nadie. La lepra se salva sola del descenso, señores. Cuarta victoria consecutiva del conjunto azul. Ayer venció 2-0 a Tigre y sale de la zona roja cuando falta una fecha para que termine el campeonato. En un ratito compartimos esta victoria, lo que pasó con Huracán, que quiere seguir prendido, y por supuesto cómo va a terminar este 2024. Y la justicia decidió sobreseer a los dos rugbyers franceses acusados de abuso sexual, un hecho que había sido denunciado por una mujer mendocina. Pedro nos va a contar detalles de esta resolución. ¿Qué implica, Pedro? Así es, Daniela. Recordemos, el 7 de julio fue cuando se presentó esta denuncia contra Oscar Yegou y Hugo Oradú. ¿Qué pasó a partir de esto? Bueno, la instancia que se dio al día siguiente fue la detención de los dos jugadores de rugby de Francia en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para ser más precisos. ¿Qué sucedió? Los trajeron a la provincia de Mendoza, estuvieron detenidos aquí, luego se les dio el beneficio de la prisión domiciliaria, esperando, ¿no?, qué podía llegar a pasar con esta situación, y finalmente desde septiembre se encuentran en Francia, ya han vuelto a jugar y demás. Aguardaban la decisión de la jueza Eleonora Arenas, que iba a dictaminar en el día de hoy cuál era el futuro. Finalmente exoneró a los dos jugadores de rugby de la selección francesa, por lo que había pedido la defensa a los dos jugadores de rugby que fuese un sobreseimiento. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, y atención, Daniela, esto es importantísimo. Claro, ¿cuál es la diferencia, sí, ¿no?, entre que hayan quedado en libertad por la duda, sí, o por que realmente nos quedaron desvinculados completamente de esta causa? Lo que había pedido el Ministerio Público Fiscal era que quedaran sobreseídos por un estado de duda. Lo que postuló la defensa, encabezada por Rafael Cuño Libarona y con actuaciones del doctor Germán Nató acá en la provincia de Mendoza, fue que se sobreseyeran por la inexistencia del delito. Entonces ahí la situación cambia, porque uno es el estado de duda y otro, fehacientemente, lo que dice la jueza es: no hay delito. Claro. Son circunstancias diferentes, ¿no? Y a tener en cuenta esto también el futuro actuar por parte de los defensores y los jugadores de rugby en cuanto a la denunciante y también a quien la representó. Hablamos de Natacha Romano. Esto se da con una particularidad, con días de decisión que se tomó la jueza, porque fue hace 15 días que pensábamos todos que finalmente se iba a dar este veredicto. Fue la Fiscalía quien expuso sus argumentos de por qué
no se oponía al sobreseguimiento de los 2 jugadores de rugby, pero también después se da un enroque de funciones. Quien argumenta primero, en la mayoría de los casos, es la querella. O sea, fiscalía, querella, defensa. En este caso fue fiscalía, la defensa, haciendo su planteo de sobreseguimiento, al cual no se opone la fiscalía, es decir, vamos, nosotros lo acompañamos de cierto punto. Y en tercera instancia, la querella, algo que obviamente no cayó bien dentro del equipo liderado por Natacha Romano. Que dicho sea de paso, hoy Natacha Romano no se presentó en la sala de audiencias número 23. Fue un equipo técnico que envió, no se presentó ni de manera física ni por la virtualidad, lo que se hizo Cunio Libarona. Es algo que ha sentado precedentes en la justicia de Mendoza en cuanto a la perspectiva de género. Lo que decían las pericias, que en primera instancia estaban lideradas por el fiscal Gonzalo Nazar, quien falleció la semana pasada y que dejó dictaminado las contradicciones en las declaraciones de la denunciante. Lo que decía era, la primera versión de la denuncia se ha visto debilitada, hay francas contradicciones, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes, como fue el motivo para ir al hotel, la conducta observada al momento de salir del hotel, el tono jocoso de la conversación con su amiga, los mensajes enviados y posterior al hecho, cómo se dieron las cosas, porque ahí está una de las pruebas más contundentes que presentaron, que tenían que ver con los audios que se habían mandado la denunciante con una amiga. Por estos momentos están comunicándose con la familia, los abogados de los 2 jugadores de rugby, con los mismos jugadores de rugby para ver de qué manera continúa esta situación y lo importante para la defensa en el día de hoy, que lo quedó plasmada en las declaraciones de Germán Nató, es la inocencia, no el estado de duda, claro, sino la inocencia y la inexistencia de este delito, es decir, no hay manera de comprobar el consentimiento o el no consentimiento es un no, pero ¿cómo se prueba el sí? Entonces ahí también está complicada la situación en cuanto a un análisis de perspectiva de género que tuvo que hacer, ¿no?, justamente el Ministerio Público Fiscal. ¿Te parece que escuchemos a Germán Nató, el abogado defensor? Bueno, como esperábamos, los jugadores de Francia han sido sobreseídos y lo importante es destacar que, como escuchamos con la doctora Rivero, se ordenó por la jueza Leonora Arenas como lo había pedido la defensa, y es que fueron sobreseídos porque el hecho fue consentido, es decir, que aquí no hubo ningún tipo de delito, ni hubo ningún tipo de duda de que los chicos son inocentes, ya que la Fiscalía había valorado también con la misma conclusión de que debían ser sobreseídos, pero en un marco de duda. Esto quiere decir que podían haber pruebas de cargo y de descargo. No es lo que consideró la jueza, compartió a criterio de esta defensa que no hay ninguna duda de que los chicos fueron inocentes y que estas relaciones que existieron fueron consentidas, como dijimos desde el primer momento. Tiene una instancia de apelación primero, después una eventual casación, pero lo importante es que ya es una declaración de inocencia, una sentencia, un órgano jurisdiccional que valora y examina todo el proceso, todo lo que se actuó desde el primer día, todo lo que ha hecho la Fiscalía, toda la prueba acompañada también por la querella y también por la defensa, y la conclusión es tajante. Aquí no hubo delito. Hoy tienen por fin estos chicos una declaración de inocencia que empieza de alguna manera a reparar y a recuperar el nombre que tanto fue afectado en este tiempo. Ahora esos son los pasos que queremos hablar con la familia. Si ellos lo necesitan, por supuesto, de nuestra parte recibirán todo el apoyo legal, pero lo vamos a dejar en manos de la familia y de los chicos sobre todo, para que decidan cómo accionar si es que quieren hacerlo contra la denunciante y su abogado, que también estaban bastante enojados con ella. Yo creo que va a ser un antes y un después en la justicia mendocina. Creo que por supuesto tenemos que seguir defendiendo la lucha contra la violencia de género, que lamentablemente existe bastante. Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia de género, pero que para nada debe esto opacar a esas mujeres que tienen que denunciar, tienen que recibir todo el apoyo y el deber de diligencia que tiene el Estado y las fiscalías, pero también es un llamado a atención para que todos como sociedad reflexionemos, porque también hay otro fenómeno que es el abuso de esta situación. Siempre que nace un derecho aparece el abuso del derecho, y hay muchas falsas denuncias en esta temática, en materia de delitos sexuales, en materia de violencia de género, que causan un daño, así como se lo causaron a estos chicos. En este caso, hay padres que están separados por años de sus hijos, prohibiciones de acercamiento que se dan con casi de manera automática, y después son sobreseídos, pero ese daño es irreparable. Entonces, la verdad que es una temática que yo sé que se está discutiendo en la legislatura, en el Congreso
en Buenos Aires y que tenemos que sentarnos y discutirlo para que estas cosas no pasen. Hay un debate para penalizar la falsa denuncia, Pedro. Bueno, en relación a lo que decía Nato, en este caso hubo imágenes, hubo pruebas que fueron conociéndose en el marco de la investigación que también permitieron que la justicia llegue a esta decisión, ¿no? Sí, pruebas que se dieron con el teléfono celular de la amiga, donde advertía la denunciante que había pasado una buena noche, nombraba características físicas que le habían gustado de los dos jugadores de rugby. También argumentaba de que pasó un buen momento en algunos pasajes de esos audios. Eso fue una prueba fundamental. Otra prueba que tuvo que ver mucho en la investigación es el ánimo y el estado que ella manejaba cuando salieron del boliche, cuando se subieron al taxi, cuando se estaba retirando del hotel. También declaraciones del propio taxista que dijo que no había notado ningún tipo de intranquilidad o incomodidad por parte de la denunciante. Son hechos que se declararon bajo juramento, obviamente, y que tuvieron incidencia en esto que fue la recolección de pruebas que aportó la defensa, haciendo también un poco de hincapié en la presentación y cambio de funciones, ¿no?, de la carga probatoria, porque en cierto punto en este tipo de delitos hay que demostrar la inocencia cuando todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, la carga probatoria. Entonces la defensa de Cunio Libarona encabezó esta defensa dando vuelta ese principio. Entonces, empezando a presentar pruebas para demostrar la inocencia de los dos jugadores, que hasta incluso el mismo Cunio Libarona y su equipo, inmediatamente realizada la denuncia, inmediatamente se conocía cuál podría llegar a ser el futuro de los jugadores de rugby, fueron hasta el Hotel Intercontinental, el hotel céntrico, donde probaron las habitaciones, a ver los ruidos, a ver si se traspasaba por las paredes algún comentario o si bien hubo alguien que escuchó algún tipo de pedido de socorro por parte de la denunciante. Obviamente, la resignificación que se da en un hecho como este es injuzgable, ¿no? Porque uno puede resignificar un hecho más que nada cuando se ultraja, ¿no?, la sexualidad de alguien al tiempo. Entonces también esa parte era bastante incidente en la posición de la fiscalía, de la jueza y obviamente aprovechado por la querella. Un momento de resignificación que se fue dando con el tiempo y que ahí también es donde, en primera instancia, el fiscal Nazar y después el fiscal Darío Nora interpretan esto como una declaración, que una primera versión que tuvo la denuncia no condice con lo que iban aportando después en las diferentes declaraciones. Dice, una versión primaria de la denuncia que se debilitó, con francas contradicciones, con zonas grises y explicaciones que fueron insuficientes. Entonces, las pruebas mostraron que los jugadores nunca la violaron y que ella siempre tuvo el control de la situación. Es lo que dicen los argumentos cuando se dictó este sobreseimiento de los dos jugadores de rugby. Obviamente, hay un enojo por parte de los dos jugadores de rugby ante cómo se ensució su honor, su nombre, y esto podría llegar a traer un coletazo judicial en dos sedes, en la sede penal y en la sede civil. ¿Contra quién? Contra la denunciante y contra su defensa, contra la querella sería en este caso, porque lo que argumentan desde la defensa, y también lo decían algunos medios franceses, el honor y el nombre de Oscar Yegou y de Hugo Oradou se han visto manchados por esta situación en un país donde representar a el país de ellos, ¿no?, a Francia en este caso, en un deporte tan popular y que tanta historia tiene para su país, es algo importante para ellos, y que de repente esto tenga una incidencia en su honor y en su nombre trae perjuicios. Por eso el sobreseimiento me imagino que debe ser muy importante, porque de alguna manera viene a limpiar la imagen de ellos, ¿no? El hecho de que no estén vinculados directamente o que se pruebe, se logre probar que no hubo delito. No hubo delito y no en estado de duda. Es muy diferente la situación para esto que nombraba recién Germán Nató y también lo nombraba hace muy poco Cunio Libarona, que tiene que ver con limpiar el nombre y el honor de estas dos personas que a su vez están dolidos por la situación que se dio, porque hubo mucha manipulación a entender de la defensa en cuanto a quiénes eran, cómo eran, y algo que obviamente no ha traído muy buenas repercusiones en cuanto al ámbito deportivo, porque
también se da una situación particular con Yegou, que ya tenía un antecedente de un comportamiento antideportivo y que finalmente se le dio una segunda oportunidad, por así decir, para representar a su país, una de las potencias que tiene Eso el lo dijo deporte. en alguna entrevista, ¿no? Que él estaba ilusionado justamente con la Segunda posibilidad oportunidad. de esta participación exactamente deportiva y que, bueno, esto había venido a empañarle los planes. Lo dijo ya cuando, digamos, estaba avanzada la investigación y todo hacía determinar que este podía llegar a ser el final. Sí, y la pericia fue contundente, dijo que hubo contradicciones, que hubo exageración y hasta incluso que se manipuló un poco la versión acomodándola al relato de la denunciante. En torno a esto se analiza ahora una situación que podría llegar a traer otro capítulo. Estado de duda, un sobreseimiento que, como dice la palabra, la frase, estado de duda. En cambio, ahora, la inexistencia de delito habilita también con otra contundencia a la defensa de ejercer algún tipo de acción, no solamente contra la denunciante, perdón, sino también contra la querella, en este caso encabezada por Natacha Romano, y textualmente lo que dijo la TOA es que están enojados con ella. Entonces, ahora, ¿qué podría llegar a pasar? En estos momentos están dialogando con los jugadores y con su familia para ver qué van a hacer a partir de ahora, si están dispuestos a iniciar acciones legales contra estas dos personas, o bien dejar todo acá y decir, bueno, ya estamos limpios, no fuimos nosotros, estamos exonerados de la situación, pero todavía queda una instancia de apelación, una instancia de casación y demás. Por lo pronto analizan podrían ser dos los destinos de una acción legal. Puede ser daños y perjuicios en sede civil y también calumnias y falsa denuncia en sede penal. Una denuncia en la justicia civil y otra en la justicia penal. Cuando hablamos de falsa denuncia, Dani, perdón que me extiendo un poquito en esto, hay que hablar de que la denuncia no es falsa. La denuncia, de hecho, está radicada. Claro. Es una denuncia errónea, podríamos llegar a decir. Una denuncia que no condice con los hechos y demás. La falsa denuncia, en este caso, cuando se habla de eso, es un error de concepto, quizás. Es una denuncia que está realizada, pero que no está hecha de la manera correcta. ¿Te parece que escuchemos las palabras de uno de los defensores, de Germán Nató, que hablaba justamente hoy por la mañana de qué podría llegar a pasar después de conocerse el sobreseimiento de los dos jugadores de rugby en cuanto a la justicia y en cuanto a la denunciante y también la abogada Natacha Romano? No vino ni presencial ni tampoco se conectó de manera virtual. Vinieron otros de los abogados que integraban, que eran un grupo de 6, 7 abogados que ellos tenían desde la parte querellante, pero no vino. Y yo pienso que no vino porque ya se sabía el resultado. Acá se trató de confundir con la perspectiva de género y demás, que la jueza lo valoró muy bien. La perspectiva de género debe ser aplicada. Es una lucha que nosotros también defendemos y estamos a favor, pero no puede utilizarse como un comodín. No lo digo yo solamente, sino que lo dijeron los peritos que intervinieron, los peritos oficiales. De hecho, se armó algo que pocas veces se ve, y es un equipo interdisciplinario que lo formó el director del EDEAS, que es el equipo de abordaje a víctimas de abuso sexual, y un integrante reconocido también del EPI, que es el equipo profesional interdisciplinario que trata en todos los casos de violencia de género, el licenciado Fabricio Silvestre, y entre los dos, con la intervención de los peritos de las partes, realizaron esta pericia. Y en esa pericia fue categórica al decir que hubo manipulación de la información, que hubo un exageramiento en la posición de la denunciante de ubicarse en el rol de víctima todo el tiempo, y sobre todo las conclusiones que dijo que no había credibilidad en su relato. Entonces, no lo digo yo, ya lo dijeron los peritos y quedó claro también a partir de los audios y los videos y todo lo que conocimos. Bueno, este caso tuvo repercusiones internacionales. Vamos a hablar con un periodista francés, Tomás Broguini. Él es corresponsal de Le Parisien, justamente, y estuvo en la provincia de Mendoza en la cobertura de todo este hecho. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos con Pedro para entrevistarte. Lo primero que te quiero consultar es qué repercusión ha habido en Francia sobre esta resolución de la justicia. Pues es una noticia que la gente esperaba, no fue una sorpresa, creo, porque hace unas semanas creo que la gente entendió que la justicia iba por este camino, pero obviamente la noticia hizo mucho ruido y hasta cuando se resolvió hace unas horas, y sigue siendo la noticia número 1 en casi todos los medios franceses. A los pocos minutos la Federación Francesa de Rugby sacó un comunicado para expresar su satisfacción, su alivio, así lo dicen. Después de la decisión, también anunciaron que los jugadores podían ya volver a la selección francesa si su nivel deportivo se los permite. Y eso te puedo decir, se habló muchísimo, obviamente, de la decisión, como se habló de la causa desde que inició
a los primeros días de julio. Tomás, ¿cómo estás? Buen mediodía, buenas tardes para, Hola, Pedro, para ¿cómo vos. estás? Pedro te habla. ¿Qué influyó en todo esto en cuanto al nombre y al honor de los dos jugadores de rugby? ¿Qué importancia tiene para el deportista francés integrar estos equipos de élite? Porque Cunio Libarona y también Nató hicieron mucho hincapié en el honor y el nombre de estos dos jugadores. ¿Cómo se manchó, por decirlo de alguna manera, su nombre y su honor en Francia? Y si todavía continúa esa mancha luego del sobreseguimiento, habrá que esperar tiempo de análisis para que la sociedad tenga también un panorama más claro cuando hayan plazos de la justicia. Pues hay que tomar en cuenta algo en esta causa, es que estos dos jugadores tienen 21 años y que jugaban ambos su primer partido con la selección francesa. O sea, son representantes de la selección de nuestro país y mucha gente que no sabe mucho de rugby no conocía a estos jugadores hasta que pase lo que pasó, ¿no? Hasta que pasó esta denuncia. Entonces la mancha existe, obviamente, y creo que ahora va a ser el trabajo de los abogados de ellos, de sus representantes, de ellos mismos, limpiar su nombre después de la decisión, porque creo que por mucha gente que no sigue rugby, siempre van a vincular estos nombres a lo que pasó, o sea, a la denuncia, ¿me entendés? ¿Y qué influencia ha tenido el caso de Gisèle Pelicot, que sabemos que Francia está movilizada por este juicio que se está llevando adelante contra Dominique Pelicot y otros hombres que participaron de la violación de esta mujer durante más de 10 años? Bueno, sabemos que esto, digamos, tiene mucho repudio en Francia. ¿Qué influencia tuvo ese caso que está tan en boga allá en Francia con lo que ocurrió con los rugbyers? Pues la verdad no sé si hubo una influencia o un impacto, pero yo creo que son dos causas distintas. Pero estamos en una época en la cual salen muchas cosas, ¿no? Hay otros juicios en este momento en Francia con también menos impacto, pero que son denuncias por abuso sexual, por violación, cosas así. Y hay eso de los famosos siempre llegan a estar en estas causas. Yo creo que hay mucha desilusión de parte de la gente porque no pasa una semana sin que salga una noticia de este tipo. Mencionaste lo de Gisèle Pelicot, que es obviamente la causa más famosa en este momento, pero hay otras que se hablan menos y también involucran como una denuncia por violación o abuso sexual. No sé si la gente hace un vínculo entre todas estas cosas o si saben hacer la diferencia, pero sí, estamos en una época muy particular, creo. Y Tomás, te consulto sobre la familia de los dos jugadores de rugby, porque hoy hablábamos con el abogado Germán Nató y nos comentaba que iba a dialogar con los jugadores y las familias para ver qué decisión toman en cuanto a iniciar acciones legales contra la denunciante y también contra su defensora. ¿Qué hablan ellos? ¿Han estado en los medios de comunicación últimamente? ¿Se ve en sus expresiones y también sus declaraciones intenciones de continuar esto, pero ya desde el otro lado, denunciando a la denunciante, valga la redundancia, y también a Natacha Romano, la abogada que lideró la querella? Hasta el día de hoy, la familia salió una vez a hablar con los medios de comunicación en Francia. Fue hace unas semanas cuando habló el papá de Hugo Radu, que también era jugador de rugby, que también jugó para la selección francesa y que salió a hablar en un canal de televisión para decir que sí, creía su hijo, que estaba convencido que no habían hecho nada, que era víctima de una falsa acusación, pero todavía la familia de Oscar Giroud, por ejemplo, no salió a decir nada más que hace unos minutos una abogada francesa que tiene él y que tiene el club en el cual juega en Francia, La Rochelle, salió a decir que él pudo superar este momento de su vida gracias al apoyo de su familia, de su representante, de su club. Pero la familia todavía no dijo nada. Tenemos acá para mostrar la tapa de Le Monde. No sé si vos nos podés ayudar con la lectura, ya que nuestro francés es bastante flojo. Pero bueno, un poco para saber cuáles son las repercusiones de los diarios internacionales, además de Le Parisien que nos estabas contando vos. Pues este título dice nada más que la justicia argentina dictó el sobreseimiento de los jugadores.
es más o menos el título que eligieron todos en todos los medios franceses, Le Monde, Le Parisien, L'Équipe, que es el diario de deporte número 1 en nuestro país, que también hace su tapa sobre esta información. Y bueno, el tono es parecido, ¿no?, en todos los medios. El abogado francés también de ellos, Antoine Weil, el doctor Antoine Weil, salió a decir más o menos lo que dijo Germain Nato, o sea, insistió para decir que no hay duda en la decisión de la jueza, y que hay que ahora limpiar la imagen de ellos, que creo que va a ser la próxima etapa para los abogados. Y también invito a la doctora Natacha Romano a no seguir la causa, a no apelar la decisión, porque él considera que no se justifica. Perfecto. Y Tomás, por último, así cortito, ¿qué posibilidades hay de que lleguen desde allá los jugadores de rugby nuevamente a nuestra provincia en caso de que se inicien acciones legales? ¿Tienen ganas? ¿No tienen ganas? ¿Cuál es quizás la visión que ha quedado en ellos dos de nuestro país y de nuestra provincia? Eso no te podría decir. Creo que la próxima etapa también va a ser para estos jugadores de hablar, porque nunca hablaron con los medios y en un momento van a tener que dar notas y explicar lo que pasó y a dar su visión, ¿no? Eso lo hicieron con la justicia argentina, ahora tienen que hablar creo que con el público francés. No sé si tienen ganas de volver a Argentina, no creo obviamente que sea para ellos un buen recuerdo, pero si vuelven a la selección francesa, calculo que en un momento eso puede pasar, obviamente. Tomás, por último te pedimos que nos digas cuál es digamos, cómo ha titulado Le Parisien, que es justamente el medio que vos representás, este hecho que ha ocurrido en las últimas horas. Acá lo acaban de poner. Sí. Lo mismo que Le Monde, más o menos, que la justicia argentina dictó el sobreseimiento de los jugadores. Mañana en el diario vamos a proyectarnos un poco más sobre las consecuencias, ¿no? Tanto para la denunciante como para ellos, para el rugby francés. Para la imagen de nuestro deporte será más una proyección. Eso es la nota, nada más el título como muy factual de lo que suscitó hoy. Lo duro de la información, digamos, la información más dura, como le decimos acá. Bueno, exacto. Tomás, muchísimas gracias. Ha sido muy amable en